Comenzamos el sentido de la vida, como siempre, de la mano de Cristina Barroso, consultora en sistemas de retención infantil y portavoz del modelo sueco de seguridad vial infantil en España. Y además, la persona que nos explica todo con la mayor claridad del mundo. Cristina, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy voy a hablar de algo que ya anuncié en su momento, y es de esa nueva y exigente normativa... ¿La e-size o i-size? Bueno, sí. Bueno, la normativa se llama de otra manera, pero en fin, la gente lo conoce como i-size, lo llamamos mal y está bien también. Entonces, yo ya anuncié en un programa anterior, cuando hablamos de Suecia, que hablaría de este tema, en relación a qué, a que en torno al año 2000 los investigadores descubrieron que el margen de eficacia de la normativa 44 era entre el 30 y el 50%, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que un niño que viaje en una silla homologada por la normativa 44 tiene un riesgo de sufrir una lesión irreversible de entre el 50 y el 70%. Es decir, de cada 10 niños, Diana, entre 5 y 7 están expuestos a sufrir una lesión irreversible en una silla homologada por la normativa R44, ¿no? Entonces, cuando los investigadores constatan esto, además en el tiempo se produce un cambio tecnológico importante en los vehículos y proponen el desarrollo de una nueva normativa, ¿vale? Con dos objetivos: compatibilizar los nuevos dispositivos con los avances tecnológicos de los vehículos y, por otro lado, mejorar la eficacia de los sistemas, ¿no? Entonces, con este objetivo, lo primero que hacen, porque todas las normativas van acompañadas de dummies, lo primero que hacen es proponer un dummy nuevo. El anterior, o que sigue vigente por la normativa 44, que es el P, lo consideraban antiguo, que no era biofiel, en fin, que tenía una serie de limitaciones para medir, y entonces dicen, bueno, ahora que nos vamos a poner con esto, vamos a hacer dummies mejorados, mucho más biofieles y con mucha mayor capacidad para medir las lesiones, ¿no? Para ello se desarrollan 3 proyectos que tienen 3 nombres muy curiosos, que son el CREST, el CHILD y el CASPER. ¿Y en qué consisten estos proyectos? Bueno, pues en coger accidentología de Europa con lesiones constatadas y simularlo con los dummies actuales, introduciendo mejoras después en esos dummies para poder identificar 2 cosas. Primero, el escenario más frecuente, porque lo que es más frecuente es lo primero que hay que resolver, y segundo, las zonas más expuestas del cuerpo de cara a lesiones graves o irreversibles o mortales, ¿vale? Estos proyectos se desarrollaron en el tiempo y tal, y con toda esa información se daría a luz un dummy nuevo, mucho más mejorado y en fin, con esa mayor capacidad para aumentar la eficacia de los sistemas. Así que la pregunta del millón ahora mismo sería si eso se consiguió. Bueno, pues esta pregunta, no sé si lo recuerdas, pero tú se la hiciste al doctor experto en ingeniería y en biomecánica, don Francisco López Valdés, y esta fue la respuesta que nos dio. Veamos. Biofidelidad, yo creo que igual compensa gastar un poquito de tiempo en explicarlo, ¿no? Pero nos gusta hablar de externa y de interna, ¿no? Biofidelidad externa sería que el dummy se moviera como un niño real. Biofidelidad interna sería que lo que mide el dummy, que son esos sensores que Sergi explicaba antes, fuera capaz de decirnos si ese niño va a tener una lesión o no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Claro, sí, pues si lleva un sensor en la cabeza, en función de lo que diga ese sensor, vale, pues va a tener una lesión en la cabeza. Bueno, en el caso de los dummies de los niños no tenemos ninguna de las dos, ni externa ni interna. Como ves, no hace distinciones. La pregunta la aclara, los dummies P o los dummies Q, y él no hace distinciones, así que bueno, no hay biofidelidad en ninguno de los 2 dummies, y no es de extrañar, Diana, ¿por qué? Pues porque no hay datos de niños, ¿no? No hay experimentación con cadáveres, no sabemos cómo se rompe un niño es muy cambiante, no es lo mismo un niño de 1 mes que uno de 3 meses, que uno de 2 años, en fin, y los dummies tienen que ser fundamentalmente durables, repetibles, reproducibles, es decir, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, la biofidelidad no es una meta que a priori se fuera a conseguir y se haya conseguido. ¿Qué más cositas? Bueno, pues con toda esta información de los accidentes entra en juego
el Comité Europeo para el Desarrollo de la Seguridad Infantil y establece que efectivamente el impacto más frecuente es el frontal, que ya lo hemos dicho más de una vez, y que las zonas más expuestas del cuerpo son la cabeza, el cuello y el abdomen, que también lo hemos contado. De hecho, eso es algo que ya había dicho el doctor Taguier, ¿te acuerdas? Los niños no son adultos en miniatura, ya por el año 96. Bueno, pues ellos tuvieron que, nuestros investigadores europeos necesitaron su tiempo, allá por el año 2003, 2004, Se lo 2005. tomaron con mucha calma, bueno, pero llegaron, mujer, lo importante es llegar. Ya llegaron exactamente a la misma conclusión. Impacto frontal, cabeza, cuello y abdomen. ¿Qué hizo este comité? Identificar el riesgo en función del sistema en el que viaja el niño con respecto a estas zonas. ¿Y qué descubrió? Que las zonas más expuestas a lesiones graves en la silla de frente con arnés eran la cabeza y el cuello, que las zonas más expuestas, aunque había poco dato todavía, pero se deducía con las sillas con escudo, eran la cabeza y el abdomen, con un riesgo alto de eyección total o parcial del sistema, es decir, que el niño salga despedido dentro del vehículo. Un riesgo elevado de lesiones en cabeza y abdomen para los sistemas no integrados, es decir, los grupos 2-3 con cinturón, y, ¡oh cielos!, de repente el único sistema en el que el riesgo es prácticamente cero, adivina cuál es. A contramarcha. Las sillas a contramarcha. Las sillas a contramarcha no presentan ningún riesgo. Bueno, pues vamos llegando, vamos llegando. Siguiente paso, vamos a establecer dónde están los límites, para saber un poco por debajo de qué límite se tiene que mantener el sistema. ¿Y qué hacen? Pues justo lo contrario de lo que decía el doctor Taguier, que decía que un niño no es un adulto en miniatura, ¿verdad? Pero como no hay información, la solución fue decir, vamos a calcular el límite de resistencia de un niño en base a lo que le pasa a un adulto que sí sabemos. Hicieron lo que se conoce como un sistema de escalado. Esto también nos lo explicó don Francisco López Valdés. Vamos a escucharle. Los dummies miden valores de parámetros físicos, ya sean aceleraciones, ya sean fuerzas, ya sea rotación. Y lo que pretendemos es encontrar cómo esos valores se relacionan con la probabilidad de tener una lesión. Pues un traumatismo craneoencefálico, una lesión en el tórax, la que sea. Y ahí es donde está la parte difícil de la ecuación, la parte que a día de hoy todavía no conocemos. Los dummies de adultos están más avanzados, son más biofieles, se parecen más al adulto y hay unos valores de referencia para saber si en función de esa aceleración voy a tener o no una lesión. En el caso de los niños no lo conocemos. Lo que hemos hecho es usar unas relaciones matemáticas curiosas, no voy a entrar en... para escalar, es decir, bueno, pues si Jesús, que está ahí en plena forma, ¿no? Pues si él aguanta 3.000 newtons de fuerza en el cuello, pues un niño que es más pequeño, 1.850. No es así, ¿no? Pero unas relaciones matemáticas que no son correctas, que nos permiten obtener esos valores para los niños. Bueno, pues ya lo ves. Evidentemente. Así a ojo. Bueno, pues con esos límites dijeron con toda esa información, el impacto frontal, las zonas, los límites escalados, pero límites al fin y al cabo, el comité pone encima de la mesa lo que se conoce como Informe 514, en mayo de 2018, y que traducido al español es Criterio de lesiones para dummies Q en impacto frontal. Sometieron a 152 dispositivos a diferentes ensayos frontales, reduciendo el margen de riesgo del 50% al 20%, ¿vale? Si teníamos en la R44 un 50 como mínimo, vamos a restar un 30% para que sea más eficaz y lo reducimos a 20%. Y vamos a testar todos estos sistemas. ¿Qué pasó? Que salvo las sillas a contramarcha, todos los demás se salieron de los límites. Y uno dice, bingo, ya lo tienes. Todos los sistemas que no sean capaces de mejorar un 30% la eficacia no se podrán homologar con una nueva normativa. Eso da sentido a la propuesta de una nueva normativa. Eso es coherente con un discurso de seguridad mejorada. Y cuando tú el producto lo pones en el mercado y le dices a un padre que es un producto de nueva normativa y que es más seguro porque es de nueva normativa, le estás diciendo la verdad. ¿Sí o no? Por supuesto. Pues no. ¿No? No. ¿Cuál fue la solución? Uy, como se nos salen muchos, ya si eso volvemos a poner el límite en el 50% y así se pueden homologar otra vez. Y si por último, que lo único novedoso que hay es
un ensayo lateral de impacto lateral, resulta que lo hacemos al revés y en el propio informe, el mismo, en el 514 se especifica claramente que el DUMI-Q es subóptimo en impacto lateral, es decir, que no vale. Y tiene sentido, Diana. No, sí sentido tiene, Tiene pero sentido a los padres porque- nos marea. Ya, pero es que cuando tú te pegas un golpe de frente, tus lesiones no tienen nada que ver a cuando lo recibes de lado. Así que el DUMI tiene que reproducir lesiones, tiene que ser diferente. Repito, si los DUMIs no son biofieles, si los valores están puestos a ojo, si los límites se establecen para favorecer al sistema y no al niño, y si lo único novedoso que es un ensayo lateral resulta que se hace al revés y con un DUMI que no vale, ¿me puede a mí alguien explicar dónde está la mayor seguridad y la mayor eficacia de la nueva normativa de homologación ISAID? Y ojo, que quede claro que yo no tengo nada en contra de una normativa de homologación, ni de la R44 ni de la 129, pero estoy muy en contra de sostener un discurso de seguridad de cara al consumidor en base a algo que es claramente de requisitos mínimos, y a los hechos me remito, el niño es lo que menos pinta, ¿vale? Y por tanto, quiero dejar esto meridianamente claro porque al final una normativa, y esto es lo que tiene que prevalecer, va de compatibilizar una silla con el coche. Tú sabes que yo le pongo un título, pues yo a este programa lo llamaría Normativa ISAID, lo que nadie te ha contado. Bueno, lo que nadie te ha contado, salvo Cristina Barroso, que te lo Efectivamente. acaba de contar. Eso es. Entonces, al final uno mira y dice, vale, ¿y ahora yo como consumidor qué hago? O sea, ¿a qué me agarro? Pues al Plus Test. Efectivamente, lo único que nos queda a los consumidores es una prueba o una normativa de carácter voluntario, porque no es una prueba, es una normativa, y esto me gustaría dejarlo bien claro. El Plus Test es una normativa de carácter voluntario, en la que sí es verdad que hay un aumento claro de los sistemas, pero esa te la contaré en otro programa. Bueno, Cristina, nos despedimos siempre sabiendo que lo que hay que buscar en una silla es que tenga el Plus Test y que sea a contramarcha.